¿Estás incómodo o incómoda con tu prótesis y querés cambiarla por implantes, por dientes fijos? Bueno, tenés una oportunidad ahora increíble porque se viene la jornada de implantes de Sorrifácil. Esta semana y hasta el sábado 17 con horario extendido, evaluación completa, sin costo, además precios especiales y hasta en 24 cuotas en pesos. Agenda tu consulta por WhatsApp al 092-385-518. Sorrifácil, sonreír es una conquista. Bueno, muy bien. Quedaba planteado entonces para este bloque que nos sigue acompañando el diputado, ¿qué pasaba con, en general entonces, si hay que subrayar o marcar el incremento en primera infancia, ¿es por ahí? Sí, el incremento en primera infancia es por ahí. Creo que es el único incremento presupuestal que tiene la rendición con respecto al presupuesto quinquenal. A mí me gusta llamarlo una inversión, más que un gasto, porque a veces pensamos que el gasto es mala palabra. Yo creo que esto es una inversión y ojalá que funcione de buena forma. Ahí está involucrado el Ministerio de Desarrollo Social, también está involucrado ACE, está involucrado ANEP. Son muchas instituciones que tienen mucho que ver con esto. Sabemos que hay que empezar por algo, quizás los recursos, ahí la oposición nos está diciendo que es insuficiente y bueno, pero peor es nada, sería la respuesta también, porque de cero a algo, prefiero algo y creo que tenemos que empezar a hacer camino con respecto a ese tipo de políticas sociales que hoy tienen mucha demanda, muchísima demanda, mucho más de lo que la gente se imagina, es la demanda que tenemos de necesidades insatisfechas en chicos que nacen hasta los 3, 4, 5, 6 años. Sí. Que ya marcan, condicionan un destino. Condicionan, no, totalmente, 100% lo condicionan. Y diputado, ¿y qué me dice de, bueno, el tema de la educación, no? Y bueno, la educación, yo he escuchado mucho a Silva y también a Gabito. La educación es la institución que más recursos se lleva del Estado, ¿no? Es lo más importante en cuanto a los recursos materiales y el mayor presupuesto está ahí, es la inversión más grande del país. Pero no se aplica incremento en el contexto no se aplica incremento, no con, tiene incremento. Digamos, con la profundización de las brechas, ¿no? Y de las inequidades que trajo esta pandemia. Sí, no tiene incremento, pero sí tiene una obligación, que es la de reformular un poco adentro la utilización del gasto, ¿no? Y creo que eso le ha impedido en este año de excepción, porque hizo mucha mella en la educación, la adaptación a la educación a distancia, a la no presencialidad. Fue muy complejo, yo creo que de las ramas más importantes de nuestro país y de la sociedad, fue de las cosas que perjudicó más, porque creo que también va a perjudicar un poco en el nivel académico de los chicos, porque se entienden que se pueden ser años lectivos, no perdidos 100%, pero perdidos en gran parte. Pero la educación tiene una obligación y las autoridades de la educación tienen una obligación, que es reacomodar los gastos y hacerlo más eficiente. Y para eso no se necesita que le demos más, sino que con lo que tiene, dividirlo mucho mejor. Pupo. Diputado, parte de las razones por las cuales hubo un cambio de signo de gobierno en el Uruguay es la presión de importantes sectores productivos del Uruguay, pidiendo que el costo del Estado de alguna manera se adaptara a que el resto del país que tiene que producir no sienta que todo eso es una enorme carga y un enorme lastre. ¿En cuánto va a ayudar esta rendición de cuentas para seguir con eso? Sabemos que en el primer año ya hubo una reducción de los gastos del Estado, en parte explicada por algo que no nos gusta a ninguno, que es que haya una reducción también una caída del salario público. Eso no se va a poner, no se puede mantener por mucho tiempo, salvo que se bajen las dotaciones, porque digo, en algún momento los sindicatos te van a exigir que ajustes al alza o por lo menos que ajustes contra el IPC. ¿Qué otras medidas se piensa tomar o qué otras cosas prevé la rendición de cuentas para seguir empujando el país a ir adaptándose a un Estado que sea más maleable, más versátil y menos pesado para el resto de los ciudadanos que tenemos que soportar esa dura carga? Bien, ahí te lo separo en dos. Sí. Dejemos la parte de funcionarios públicos para el final. Lo primero, tenemos que entender, al no haber impuestos, ¿no? Estamos bajando el costo del Estado, porque lo estamos manteniendo con la misma recaudación. Si bien hubo más recaudación porque se mejoraron las políticas con respecto a eso a través de la DGI,
el costo del Estado se mejora el gasto, se cualifica mejor mucho más el gasto, lo hace mucho más eficiente y eso está bajando el costo del Estado. También está bajando el costo del Estado con respecto a los cargos, a los funcionarios públicos, a la cantidad de funcionarios públicos que tiene el Estado y cómo se maneja esa cuantía, eso hace bajar el costo. Tenemos que llevar a que todo esto sea mucho más eficiente. Eso lleva mucho tiempo. Dimos el primer paso, ahora vamos por el segundo. Este es un plan, no es un plan de corto plazo, sino es un plan de mediano y largo plazo, de que el Estado tiene que ser un poco más chico en cuanto a ese peso que recae sobre los contribuyentes. Y eso es una promesa de campaña, tratar de aliviarle, aflojarle la cincha, decía el presidente en campaña. Tenemos que aflojarle la cincha al contribuyente, al que pone sus impuestos para poder prosperar y para poder trabajar en este país. Eso es una promesa que vamos bien encaminados a cumplirla. Por otro lado, los funcionarios públicos no tuvieron incremento porque tuvieron mucha madurez en la discusión y lo aceptaron. Y ese fue el famoso artículo 4, que se habló todo el año pasado, donde se firmó un compromiso. Al votarse el artículo 4, el gobierno se está comprometiendo y está asumiendo que hubo pérdida real del salario y que iba a haber una recuperación antes del 2024. ¿Cuál puede ser la discusión ahora? ¿Cómo es la recuperación? Si se empieza a dar a partir del 2022 o a 2023 o se deja toda para el final. Pero que el compromiso está ahí, está votado, que al final, al 2024, la recuperación salarial tiene que estar, eso es un hecho. Entonces, si bien tenemos que valorar la madurez con que COFE trató este tema, y lo trató y lo negoció y lo compartió con el gobierno, y la madurez con la que lo está tratando ahora, ya buscando cuándo se empieza a recuperar ese salario perdido. Pero va por ahí, no tiene mucho más. Pero el costo del Estado para la gente, tenemos que seguir encaminándonos a que sea lo menos pesado posible. Bien. Una de las Queda principales poquito, preocupaciones de los uruguayos es el empleo. Se habló de la creación o del adelanto de obra pública para, bueno, tratar de atender esa demanda. ¿Hay espacio en esta rendición de cuentas para eso? Eso ya está encaminado. Se adelantaron, lo anunció el presidente. No depende de estos recursos, digamos. No, lo anunció el presidente el 2 de marzo cuando se hizo presente en el Parlamento. Pero después Olesker en la interpelación le preguntó a Arbeleche sobre los 1.000 y pico de millones destinados ahí. Por lo menos no fue satisfactorio para Olesker la respuesta en concreción, ¿no? O en detalles. Yo creo que hay temas administrativos todavía que están demorando algunas cosas, que están dentro del Ministerio de Obras Públicas, en ese caso para apurar la obra pública. Pero sí fue un propósito del presidente el 2 de marzo cuando se presentó en el Parlamento a decir su plan, a rendir cuentas sobre el 2020 y a decir su plan para adelante. Es una prioridad. La obra pública genera fuentes laborales, genera liquidez en la plaza, o sea, la sociedad se va moviendo, en ese sentido se va moviendo favorablemente. Pero tenemos que tener en cuenta la excepción en la cual veníamos viviendo y las cosas que nos han perjudicado. Yo creo que con respecto al empleo, si bien aumentó un montón la tasa de desempleo, no nos olvidemos que era un proceso que ya venía sucediendo del 2016 en adelante, que habíamos llegado al 2019 con una pérdida de empleo muy alta, después del 2001 la peor, más de 45.000 fuentes de trabajo, y bueno, si vemos los picos del 2020, ya eso no era controlable, pero sí el Estado hizo algo muy bueno, el gobierno. Actuó de buena forma con los seguros flexibles, con los seguros de desempleo, los sigue postergando y sigue atendiendo a través del Fondo COVID para que esa gente no pierda los ingresos. Diputado Sanjurjo, muchísimas gracias por habernos acompañado. En breve, ¿cree que va a haber consenso para la votación de esta rendición? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es un creo más cerca del 10 que del 0. Creo. Bueno, no, pero yo creo que sí. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Y a ustedes, como siempre, por estar del otro lado. Hasta mañana con nuevos temas. Chao, chao.